A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que te pongas al día con las últimas técnicas psicológicas y también con los mejores terapeutas y profesionales de aquí de la ciudad de Quito, del Ecuador y también a nivel internacional. Y como siempre les digo, la idea del programa es informarles, que ustedes tengan acceso a las terapias, a lo que está pasando actualmente en el mundo de la psicología y también poder responder a los cuestionamientos básicos de la vida. Como siempre les digo, las crisis, los problemas son parte normal de la existencia y a través de eso nos encontramos, nos conocemos y podemos determinar qué es lo que necesitamos. También siempre les recomiendo que vayan a terapia. Hay que salir del tabú que solamente vamos a terapia cuando hay problemas gravísimos, sino que la terapia es un espacio de autoconocimiento, de crecimiento, para podernos también explayar, para podernos entender, motivar. Así que siempre hay algo que sanar, siempre hay algo que trabajar, así que siempre les invito a que vayan a terapia. Les recomiendo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise el sábado a las 11:30 para que lo vean con su familia y amigos. Y también invitarles a que nos sigan en YouTube, suscribirse al canal de Telesucesos, y ahí van a poder ver muchos de los programas que hemos tenido a lo largo de los años, temas súper variados, bien interesantes sobre temas familiares, de pareja, estados de ánimo y mucho más. Así que no se pierdan en YouTube Psicología Ahora. Hoy estamos con un invitado muy querido, es Jaime Costales. Él fue mi profesor de Psicología Social en la universidad, es un profesor al que admiro y quiero mucho, y él es experto justamente en temas de psicología social. Ahora que estamos pasando por esta crisis nacional, en donde acabamos de pasar un paro que pienso que a todos nos ha afectado, nos ha asustado por el tema de la incertidumbre que vivimos, y que en este momento pues recién estamos estabilizándonos después de lo que pasó, es muy importante saber la base psicológica de lo que ha pasado para saber cómo actuar a futuro y que justamente como ecuatorianos podamos vivir en comunidad, en equipo y en paz. Jaime, qué gusto tenerle aquí, buenos días. Buenos días, Adriana, muy contento de compartir este espacio con usted. Gracias, Jaime, qué bueno que pudo, yo muy feliz. Bueno, como usted sabe, hemos vivido unos días de tensión en el país, hubo el paro indígena y todos nos paralizamos. También se vio bastantes situaciones de violencia, que creo que es lo que más nos preocupa, violencia que no hemos estado acostumbrados a ver. En el pasado, como usted sabe, habían marchas, pero no con este nivel de tensión, ¿no? Así es. Entonces, quisiera que usted nos explique como experto qué hay detrás, cuál es la psicología atrás de estos momentos que hemos vivido. Es tan importante reflexionar esto porque en general las autoridades, incluso la academia, la iglesia, los medios, suelen enfocarse en las cuestiones económicas, políticas que están detrás de una crisis tan grave, pero no les parece muy relevante o simplemente no le toman en cuenta la raíz psicológico-social que está en el fondo de todo el asunto. Y como usted es profesional de esta área, sabe perfectamente que todo comportamiento humano está relacionado con la psicología. Entonces también en las tensiones y las crisis sociales hay una profunda raíz psicológica, y por eso es importante desentrañar. El país lastimosamente está envenenado y fracturado psicológicamente. El camino de la violencia es extremadamente peligroso, porque como usted mencionó, hemos estado acostumbrados a que la protesta social, incluso masiva en el Ecuador, se haya llevado por una vía bastante tranquila. Entonces, si pensamos en la caída de Abdalá Bucaram, en la caída de Maguad, en la caída de Gutiérrez, fueron momentos de participación y protesta social gigantesca, sobre todo la de caída de Abdalá y la de
Lucio Gutiérrez. Millones de personas en las calles, sobre todo en Quito y en otras ciudades. Pero no había la violencia que hemos vivido en los últimos 2 paros. Exacto. Entonces más bien era un proceso ciudadano de protesta pacífica que era casi una fiesta y que llevaba a cambios importantes en el proceso político y social. Pero desde octubre del 19 y ahora, en estos días recientes, Adriana, el nivel de agresividad, de violencia, de toma de ciudades, control de pozos petroleros, muerte de soldados, secuestro de periodistas, maltrato, porque también cerrar el acceso de comida a las ciudades es una forma de violenta agresión contra la ciudadanía inocente. Así es. Y esto se debe a que en los últimos 15 años ha habido una profunda penetración de la ideología violenta de la lucha de clases, que siempre ha estado en el escenario de Latinoamérica y del mundo, y también en el Ecuador, por supuesto, pero que se ha exacerbado. Y eso es trágico porque desde mi punto de vista, a las alturas del tercer milenio que estamos, mi querida Adriana, buscar la vía de la violencia es una ceguera social, porque tenemos pruebas históricas de que la violencia solo conduce a peores situaciones que las que cuestiona, a peores sistemas que los que quiere cambiar. Lleva a dictaduras, tiranía, genocidio, abuso en todos los órdenes, incluso lleva a la construcción de sociedades totalitarias. Entonces, desde mi punto de vista como clínico social, la vía de la violencia es psicopatología social y política. Totalmente, Jaime, y hay una preocupación justamente de que estábamos en caos, ¿no? No era simplemente una huelga, un paro, se sentía que había una especie de guerra civil, cosa que nosotros en Ecuador no lo hemos vivido. Si bien hay muchas dificultades en tema de división de clases sociales, jamás habíamos experimentado esta situación de chantaje, violencia, incluso de coger agua por si nos cortan el agua, como pasó en Ambato, cuidado, cortan la electricidad, no hay comida. Entonces eso produce mucha ansiedad también en la ciudadanía, ¿no? Así es. Y hablando con usted tras cámaras, y claro, lo conectamos con que hemos acabado una pandemia, o todavía estamos ahí tratando de superarla, mucho tiempo de incertidumbre, y ahora sumarlo a una incertidumbre nacional obviamente nos afecta a nivel emocional y psicológico, ¿no? Así es. Hay una inmensa vulnerabilidad emocional por muchas razones, pero sobre todo estos 2 años de pandemia que no concluyen y más bien en estos días está recrudeciendo, ¿no? Está volviendo una nueva oleada de contagios y muy seguramente el paro traerá adicionalmente un crecimiento de los contagios porque era el descontrol total. Entonces, sumada a la terrible incertidumbre de todo tipo, familiar, económico, político, educativo, el aislamiento social terrible que vivimos en la pandemia, un paro que nos produce esa sensación de indefensión, de no estar protegidos, ni siquiera los militares estaban seguros frente a una arremetida tan fuerte, ni la policía, por supuesto. Entonces hay estresores sociales gigantescos que han salido al escenario y gran parte de la población se siente mucho más vulnerable que antes. Y eso me parece que es un acto de ceguera política de los dirigentes del paro, no haber considerado la fragilidad de la ciudadanía y poner un paro con la violencia que tuvo en esas condiciones es verdaderamente criminal. Mi formación como antropólogo antes de clínico social me acerca mucho a comprender el mundo indígena. Y vengo de una familia que ha dedicado entera la vida, mis padres se pasaron la vida investigando y defendiendo a los pueblos indios. Comprendo las profundas necesidades que tienen, las carencias económicas, sociales, nutritivas, educativas, de todo orden, y la injusticia histórica que se ha cernido sobre esos pueblos. Pero eso no les autoriza a los dirigentes a convertirle al país entero en rehén. Fue un secuestro colectivo del país y eso es un crimen social y hay que decirlo públicamente, con valentía, con dignidad. Esa no es la vía para solucionar. Cuando usted menciona, mi querida Adriana, respecto a que no hemos tenido guerras civiles, sí, la última guerra civil del Ecuador fue en 1932, va a ser, son 90 años. 90 años, sí. Y duró 4 días, la famosa guerra de los 4 días. Entonces las generaciones jóvenes, usted que es tan joven, los chicos de la universidad, por ejemplo, ni de lejos saben lo que es una guerra civil. Y hay una lección histórica que nos está dando Colombia y que yo quiero que la gente comprenda. La semana anterior, o hace pocos días, incluso ni siquiera la semana anterior, me parece que hace unos 4 o 5 días,
la comisión que estudió todo el proceso de la guerra civil colombiana de 60 años, la violencia en Colombia, entrega al nuevo presidente el documento y a las autoridades anteriores. Pero ¿hacia dónde va lo que quiero compartir? Son 220,000 personas asesinadas en esa guerra. 60 años y sin salida. Sigue. Así es. Sigue porque la gente se adapta, la gente se acostumbra a vivir en guerra y solo sigue el camino de la violencia. Y entonces, si tenemos esa lección del vecino que le ha costado 220,000 vidas, está más que claro que el camino de la violencia es un camino que no nos conviene. Y por eso es necesario que juntos hagamos un enorme esfuerzo, Adriana, por hacer una suerte de psicoterapia social que cure profundamente las heridas en la psique colectiva de los ecuatorianos y nos permita construir conexiones y puentes para tener objetivos comunes que se construyan pacíficamente. La no violencia es el camino de evolución y transformación social psicológicamente sano. Y por eso, abiertamente desde la juventud ya lejana, en mi caso, propongo que sigamos el camino de la no violencia. Y hacia allá hay que ir, el tema es cómo lograrlo. Pienso que ahora las redes sociales, que son un espacio para comunicarnos, han reflejado desde el paro del 2019 esta división tan profunda entre derecha e izquierda, tanto así que amigos de años se empezaban a pelear en las redes sociales, eliminándole el uno al otro. O sea, se ve una división grandísima. Y ahora también entre broma y no broma, publicando un poco en el paro actual, mucha gente ponía también que las personas que tratamos de mantenernos en el equilibrio, digamos, promoviendo la paz, también hay como ese rechazo, ¿no? O eres de los nuestros o eres del enemigo. Llama la atención estas iras que hay, ¿no?, en contra del otro bando, entre comillas, sabiendo que a la final una derecha extrema o una izquierda extrema llevan a modelos fascistas en donde no se incluye a toda la sociedad y que la intención sería que haya unidad, ¿no es cierto? Sin embargo, hay este resentimiento súper profundo. ¿Cómo ir sanando esas iras, ese resentimiento que ahora se ha visto plasmado justamente en las redes sociales o incluso con los amigos, ¿no? Preferimos no hablar de política en las reuniones porque nos peleamos. Por eso es que yo creo que el camino está señalado sobre todo por Nelson Mandela. Y cuando le contaba que justo por estas necesidades de hablar sobre la cuestión tan grave que pasa al país, al fin he abierto Instagram mandeliano. Entonces, ¿por qué ese camino es el adecuado? Mandela le tuvo al país que dirigió al borde de la guerra civil. Cuando él sale de prisión y luego es presidente, la población negra le pedía que expulsen a los blancos. Y con violencia. Y esperaban que su líder promueva esa expulsión y la aniquilación de los blancos. Eso es guerra civil. Y la guerra civil en términos de psicología política es esquizofrenia social. Es la más grave enfermedad psicológica colectiva que puede vivir un pueblo, es matarse entre los mismos ciudadanos. Claro. Incluso la guerra en general es patológica, pero la peor forma de guerra es la guerra civil, porque es matarse entre vecinos, entre parientes, entre amigos, entre conciudadanos. Entonces lo que hizo Mandela en su madurez es comprender que ese no era el camino y llama a la reconciliación. Y lo primero que hace en el discurso inaugural es decir, lancen sus armas al mar. En un sentido simbólico, no les pedía que literalmente las lancen, sino que se desprendan de las armas y de la violencia, y logra conectar incluso a los adversarios que le habían amenazado de muerte e intentado asesinarle varias veces. Les logra persuadir y convencer de que es posible construir una Sudáfrica democrática. Esa forma impecable, esa revolución de terciopelo, de hermanamiento, de reencuentro, de hallar lo que tenemos en común, de bajar los niveles de odio y de desprecio y construir caminos colectivos que nos convienen. Ese es el gran camino de la no violencia y de la salud mental en la política. Lo otro, ir por la vía de las armas, es absolutamente absurdo. La ideología de la lucha de clases es obsoleta, es caduca, es una ideología criminal. En Europa, el Congreso Internacional de los Europeos, el Parlamento Europeo, les declaró tanto al fascismo, que es de ultraderecha, como al comunismo, que es la ultraizquierda, ideologías criminales. Totalmente. Y a la final, psicológicamente, son gemelos, o sea, son Mussolini gemelos. De derecha, o Hitler de derecha, y Stalin o Mao de izquierda, son exactamente asesinos, prepotentes,
dueños de la vida y del pensamiento y del control total de la gente. Entonces, esas vías caducas no quiero que sucedan jamás en el Ecuador. Que el Ecuador no se convierta en Nicaragua. Nicaragua es la ultraizquierda demencial y asesina. Ni en Venezuela, ultraizquierda demencial y asesina, y además ha expulsado a 6 millones de ciudadanos a pedir caridad en el Ecuador, en Colombia, en Chile, en Perú. Es un crimen social. Claro, y llama la atención que no satisfechos con ver lo que ha pasado en Venezuela y aquí ver tantos hermanos venezolanos sin trabajo pidiendo caridad, seguimos apuntando a ese mismo modelo como un ideal romántico. También como psicóloga me he puesto a analizar el tema de la identidad en relación a la izquierda, ¿no? Hay muchas personas que ven al tema de la izquierda como ser personas amorosas, humanistas, preocupadas por el resto, tratando de que haya igualdad. Y claro, se aferran a este modelo como una manera de tener sentido de vida. Vamos a la lucha de izquierda por la igualdad, como en los 60, ¿no? Sin embargo, dejan de ver todo el contexto, y es que aunque atrás de la bandera de la izquierda hay el humanismo, siempre termina en un fascismo, ¿no? Y ahí es la falla del modelo. Sí. Pero la gente se aferra tanto por el tema de la identidad, nosotros los buenos, que no pueden observar que la izquierda ha llevado a un extremo del poder a un solo líder, que también abusa del dinero del pueblo y que no le interesan a la final ni siquiera a los indígenas, ¿no? O sea, lo problemático es que hay esta idealización de que la izquierda va a ayudar a los indígenas cuando se ha visto que eventualmente los políticos de izquierda, cuando no les convienen, dejan a un lado a los indígenas. Así es. Contradicciones, ¿no? Sí, justamente esa ideología divisoria de izquierda y derecha ya es caduca, ¿no? Entonces, la ultraderecha, el capitalismo que solamente ve el lucro, y sin importar ni la ecología ni las condiciones de vida de gran parte de la población que vive en pobreza, y a la vez el comunismo y el socialismo autoritario que quieren implantar una supuesta igualdad a sangre y fuego, son dos ideologías y modelos caducos. Estoy proponiendo humildemente un modelo más avanzado evolutivamente, al que le llamo provisionalmente personalismo sinérgico. ¿Qué significa eso? La defensa impecable de los derechos individuales, de la propiedad privada, de la identidad personal, de la autonomía, de la libertad, pero a la vez plenamente conectado con la sinergia solidaria con la comunidad, con el país y con la naturaleza, y de una construcción pacífica, ¿no? Entonces, como psicólogos nosotros jamás podremos estar de acuerdo con la vía de la violencia, porque ya lo sabemos desde Jung, cuando aflora la violencia surgen fuerzas inconscientes poderosísimas, del lado oscuro, el lado destructivo, y eso invade y contamina, y la sombra arrasa con todo. Y entonces solo tenemos sociedades que se autodestruyen en el odio, en el desencuentro, y que le llevan incluso al fracaso económico. O sea, Venezuela es el mayor ejemplo, con tanta riqueza, un país que se muere de hambre en la mayoría de ciudadanos, mientras la cúpula de supuestos salvadores y revolucionarios vive como los dioses y roba como los dioses. En Europa, en colegios, universidades privadas, ¿no? Sí. Ahora, me encanta este nuevo modelo, y viene una pregunta personal de cómo es posible que nosotros, humanos, seres racionales, seres también que queremos conectar con el prójimo, no seamos capaces de salir de los extremos y poder proponer algo equilibrado. Eso veo que nos pasa aquí en Ecuador. No podemos ver más allá de estos dos polos y proponer algo nuevo que funcione y que integre. Sí, justo eso es lo que estoy proponiendo, porque tenemos que salir de los fanatismos. La ceguera de la ultraderecha, que no ve los problemas sociales, económicos de la mayoría de la población que está marginada, sin trabajo, en pobreza, con pésima educación, sin servicios de salud, es una ceguera patológica. Y esos dirigentes no pueden ser la salida para el país. Y la ceguera de la ultraizquierda fanática, que quiere acabar con todo a sangre y fuego para implantar supuestamente la nueva sociedad, es un delirio. Los dos son delirios, y los delirios son patológicos. Entonces tenemos que curar el alma colectiva. Yo invitaría a la gente que quiere cambio social, solidaridad, etcétera, que no se inscriba en las líneas de la izquierda ni la derecha tradicionales, sino que se sume a un nuevo humanismo constructivo, pacífico, al estilo de Mandela, donde podamos hacer un país próspero, decente, con una democracia institucional firme, con respeto a la ley y a la convivencia, porque gran parte de lo que ha pasado, mi querida Adriana, es que también hay un deterioro muy grave de la convivencia entre los ciudadanos, en el mismo tránsito se ve, ¿no? Y ahora que venía acá pensaba, Erich Fromm nos hablaba del complejo de ciclista, y ese es el peligro de los fanatismos. Él dice, los fanáticos son como los ciclistas,
pisotean a los que están abajo, como el ciclista a los pedales, pero doblan el lomo frente a los más poderosos, como el ciclista. Y entonces los dirigentes fanáticos tienen complejo de ciclista. Entonces pueden creer que tienen el derecho de paralizar el país y secuestrar las ciudades y matar policías y etcétera a nombre de la libertad. Están pisoteando al resto del país. Y sin embargo, cuando viene alguien más poderoso, como en la época de Correa, inclinaban el lomo frente a Correa. Es que es una situación contradictoria, delirante, inentendible, ¿no? Que justamente hay que superar como seres racionales y conscientes que somos. Ahora, también quiero mencionar del lado de la derecha, porque yo tiendo a la ideología de Jaime de buscar conciliar y encontrar un equilibrio, que también del lado de la derecha de alguna manera hay este racismo indígena muy plasmado también, sí, ¿no? Y es como epítetos, un desprecio que lo traemos desde la época de la colonia y que también sigue doliendo, y sí, que muchas veces en estas circunstancias de crisis se acentúan, ¿no? Así es. Y es por eso que también estamos tan polarizados. ¿Cómo ser más flexibles para salir de los viejos modelos y darnos cuenta que a la larga somos mestizos, somos el mismo equipo, ¿no? Así es. Hay que entender que si el país quiere tener un futuro razonable, sano, próspero, sobre todo pensando en los jóvenes y en los niños, ¿no? La única manera de lograr eso es que dejemos de lado las posiciones fanáticas y trascendamos el racismo y la división de clases, ¿no? Porque somos parte de ese mismo mestizaje. Y de hecho, no solamente hay racismo del lado de la derecha hacia los grupos como los indígenas, sino que también hay racismo de los indígenas hacia los mestizos. Nos dicen mishus, con desprecio, algunos de ellos fanatizados. Nos ven como enemigos a los que hay que destruir. Entonces el racismo ha penetrado profundamente en las capas del inconsciente colectivo de los ecuatorianos, y por eso tenemos que curar. Si este es un país hermoso, generoso, con una paisajística, con unos recursos extraordinarios, con un tesoro cultural viviente de los distintos pueblos, y lo esencial en esa raíz es el mundo indígena, pero estamos aquí juntos y podemos caminar juntos en el mismo camino a una construcción democrática. Pero eso requiere, mi querida Adriana, tener nuevos estilos de liderazgos y nuevos líderes, hombres y mujeres pacíficos, serenos, maduros, que quieran curar las heridas y no provocar más heridas. Entonces tenemos en las próximas elecciones que ya se vienen, las seccionales del próximo año, ¿verdad?, la obligación de buscar dirigentes que sean pacificadores, que nos permitan sentirnos en un camino de unidad y de no violencia para dirigir la construcción de una sociedad más madura y sana. Y tenemos el poder pacífico, consciente, de no dar un solo voto a los violentos, a los extremistas, a los fanáticos y a los corruptos que le están destruyendo al país. Sí, totalmente. Ahora también veo la necesidad de nuevos líderes, y líderes equilibrados, líderes sabios, líderes transparentes. Pienso que eso nos está faltando. Siguen los mismos líderes de siempre, con sus mismas propuestas, fomentando la pelea, y ahí yo creo que también un llamado a la juventud para proponer nuevos estilos, nuevos modelos políticos y sociales que funcionen y que sean más progresistas a estos modelos caducos que seguimos defendiendo y que se han visto en otros países que no funcionan, ¿no? No sé si quiere concluir con algo, alguna conclusión, que ya se nos acabó el tiempo. Sobre todo, mi querida Adriana, una convocatoria para los jóvenes y también para los adultos y para los ancianos. Y es el hecho de que en el Ecuador podemos evolucionar y saltar de esas divisiones fanáticas de izquierda y derecha y construir una sociedad próspera, democrática y estable a través del diálogo, el reencuentro, la conciliación y un esfuerzo enorme por recuperar la salud mental colectiva, parte de la cual es hacer una política impecable, sana, diáfana, de alegría, de construcción, de innovación, de creatividad, y ya nunca más una política de odio, de revanchismo, porque, como lo decía Gandhi, ojo por ojo y podemos quedarnos ciegos todos. Así es, el odio lleva más odio y no es el camino del bienestar, ¿no? Entonces vamos hacia ese camino de bienestar, y también, como somos psicólogos, siempre la invitación de trabajar en nosotros mismos individualmente, porque lo social, lo externo, es una proyección de cómo estamos individualmente. Así mismo también. es. Mientras mejor estemos, mientras vibremos en amor, en comunidad, también vamos a poder dar eso a la sociedad. Listo, querido Jaime, un gusto tenerle aquí. Bueno, le voy a taguear en el Instagram, me alegro que se haya abierto, y les agradezco mucho por su tiempo. Espero que les haya gustado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Gracias, Jaime.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.